La historia que os vamos a contar va a empezar en Milán, donde unos vienen, claro, mientras otros van. En 1630, aproximadamente, lo pasaba muy mal allá la gente. Había una epidemia de peste bubónica, que ha sido referida en una ilustre crónica. ¿Cuál sería el origen de la epidemia horrenda? Los muertos se apilaban y en cualquiera vivienda la peste señalaba a jóvenes o viejos. Y esto ocurría cerca, no es que ocurriera muy lejos. La colaboración ciudadana resolvió aquel asunto de un modo poco claro, según yo me barrunto. Desde una ventanuca, dos viejas ciudadanas descubrieron las manos malignas e inhumanas de un oscuro hombrecillo que iba untando los muros con ungüentos siniestros y vacilos oscuros. Por medios algo fuertes, hicieron confesar a quienes fueron presos su maligno actuar. Fueron ejecutados los ciudadanos viles y se hizo una columna entre aplausos civiles para memoria eterna de la infamia de aquellos que atentaron al orden con sus viscosos sellos. Nunca hubo tales untos ni sellos viscosos, y la columna infame es memoria infamante de quienes la erigieron y de los horrorosos métodos de tortura. Sigamos adelante. La tortura clásica española. Los tragos de tormento, llama Miguel de Cervantes, al tormento de agua que se aplicaba antes. A Rincón y Cortado, en famosa novela, un mozo les relata la triste cantinela. Los días pasados dieron 3 ansias a un cuatrero, y así la sufrió sin cantar, como si fueran nada. Así llamaban ansias a ese tormento acuático, el cual es por lo menos un tormento antipático. Francisco Rodríguez Marín, historiador ilustre y experto en Cervantes, lo cuenta claramente para mayor cultura del mundo y de la gente. Perdón. A esto se llamaba el tormento del agua oclariosa. Ponían sobre la cara del paciente un paño de lino que le tapara las narices para que no pudiese respirar por ellas e ir destilando en la boca por medio del paño y a chorro para que éste arrastrase el paño consigo hasta lo profundo de la garganta. Según Cristóbal Chávez, en su famoso escrito, la cárcel de Sevilla, otro lugar maldito, había un funcionario cuya especialidad, reparar y curar a los atormentados, era muy estimada, pues es calamidad que queden señales de estos manipulados, o lo que es aún peor, que quede el hombre muerto de golpes y de sangre magullado y cubierto. Tontuna española y antigua, allí en Fuente Ovejuna. Ensayo de tortura. ¿No recordáis la escena? Por lo que yo recuerdo era bastante buena. Muerto el comendador, los van a torturar. ¿Qué habrán de decir? ¿Qué tendrán que contar? Ensayemos. Voy a ser como el investigador para ensayarnos mejor en lo que habremos de hacer. Sea Mengo el que esté puesto en el tormento. ¿No hallaste otro más flaco?
¿Pensaste que era de veras? ¿Quién mató al comendador? Fuentevejuna. Perro, si te martirizo... Aunque me matéis, señor. ¡Confiesa, cabrón! Confieso. Pues, ¿quién fue? Fuentevejuna. ¡Dadle otra vuelta! No es ninguna. No me cago en el proceso. A la mierda el proceso. Reír por no llorar. Pero, ¿de dónde sale la palabra tortura? ¿Al diccionario? La palabra viene de una latina, también, gracias. También tortura, que significa propiamente acción de torcer. El tormentum era una cuerda que se empleaba para estas insufribles torceduras. Tortus quiere decir también en latín vuelta o rosca. Ilustres definiciones. El diccionario de la Academia Española refleja mal que bien la vida social en la que se usan tales o cuales palabras. En este diccionario se habla del trato de cuerda o de garrucha y dice así, que era el que consistía en colgar al reo de una cuerda que pasaba por una garrucha para que con su mismo peso se atormentase. El trato de toca hacía tragar agua a través de una gasa delgada. Pero basta de historias, pues es cosa segura que aquí y ahora se tortura como en la dictadura. Pues vaya bien. Los problemas de Euskadi vienen y van, pero no se preocupen porque hay un plan muy cierto para que el pueblo vasco parezca muerto. Al mínimo descuido, el plan te pilla. Ya se realiza el sueño de Martín Villa. Cese el palique. Lo pensó don Rodolfo, lo hace Felipe. Dicen de socialistas que en esta hora algunos están tristes y alguno llora. ¡Qué desconsuelo! ¿Qué pensará en su tumba el pobre abuelo? Obrero Pablo Iglesias, tan fallecido. ¿Quién se marchó a la muerte? ¿Quién ha venido? Vaya meneos, a esto no se atrevían los sucedeos. Al menos es barato lo que propones, Felipe, de mi vida. ¿Cuántos millones? Mas todo es poco, pues matando a los vascos, matas al coco. Hay en este gran plan psicología para meter más miedo al alma mía. ¡Ay! Por la noche va a sonar el teléfono a troche y moche. Así tendrá terrores el terrorista. Los técnicos del PSOE, qué buena vista. Sea como sea, cuando pegue el teléfono, vaya a ver. Jóvenes con vaqueros, con sus razones, se cambian muy astutos de pantalones. ¡Oh, maravillas! El CEN conoce a punto sus zapatillas. Así, de estas maneras, siempre habrá ciencia para seguir los pasos de la violencia. Ahora me meto en la gran importancia de un gran folleto. En tal publicación densa y dramática, se hará que ETA resulte muy antipática. Nos dará asco. No me venga con ETA, es que ricasco. Intervenciones varias, control de ropa, familiar, policía, habrá en la sopa. ¡Ay! Ven y ven a gustar las delicias del gran plan CEN. Mas ahora que lo pienso, vaya Navarra. No es un plan contra vascos. ¿Por qué Navarra? ¡Ay, vaya corte! Para evitar problemas nos llaman, ¿no? Pasaremos, amigos, muy buenos ratos. Pensaremos de todos que son chivatos. Ello acrecienta la gracia de la vida más de la cuenta. Además, como siempre, seguirá todo. Barra, bañera, electros, codo con codo. Mas cuando ocurra, abogados brillantes tendrá el chacurra. Euskadi acabará siendo gran paraíso. Habrá cumplido el PSOE su compromiso. Su historia quedará para siempre en la memoria. Terminan aquí mismo las seguidillas. Verán los nuevos tiempos mil maravillas. No disimulo que hay que pide que al PSOE le cen por culo. Juegos de sociedad. No
no se puede tratar sin cierto humorismo esta práctica infame, que es un horror hoy mismo, y queden fuera del teatro y su vía horrores cual Arregui, Zabalza o Almería. Juegos de sociedad para hacer en cuarteles y en las comisarías para ocio de lebreles. No es un ripio lebreles, pues se llama chacurra, a quien allá en lo oscuro, a la víctima zurra. El primero se titula La Rueda y es una puesta a punto para entrar en calor. Se ponen en círculo alrededor de la víctima y lo golpean, echándoselo el uno al otro hasta que la víctima cae al suelo. El segundo es la bicicleta, también llamado el pato. Se le atan las muñecas por detrás de las corvas, mientras un tercero le da patadas en el culo y le obliga a andar en esa bicicleta hasta que la víctima cae. El tío vivo. Atan a la víctima a una silla giratoria y le dan vertiginosas vueltas hasta que pierda el conocimiento. El colgajo. Atan a la víctima de los pies y la alzan del suelo tirando de la cuerda por medio de una polea fijada a la pared o colgada del techo. Luego, atan a la víctima a un hierro de la pared o del suelo y la dejan colgada de los pies. Entonces la golpean en el vientre y, en caso de ser hombre, en los testículos. Ahora, una muestra de juego psicológico. Un pequeño diccionario de las frases y los insultos más convenientes. Maricón, vamos a joder a tu madre. Grita viva España, hijo de puta. Di, se presenta el etarra hijo puta Iñaki Letamendi. Si la víctima es femenina, las frases para ella pueden ser las siguientes. Eres una guarra. ¿No ves que te has meado? ¿Estás con el periodo, hija de puta? Te vamos a meter este palo por el fondo. Hemos ido a detener a tu padre y se ha muerto del susto el maricón. Si no hay trato, detendremos a tu abuela en bragas y nos la follaremos. Los abajo firmantes. La tortura es llamada por algunos gangrena, pero es más bien columna de un infame sistema. Columna ante la cual los intelectuales han redactado a veces escritos veniales. Los abajo firmantes, decían sus escritos, creen haber escuchado ciertos llantos y gritos en Euskadi, en Asturias, en Madrid o Valencia, lo cual ya va colmando nuestra santa paciencia. Respetuosamente se le ruega, señor ministro Fraga, que sobre este problema alguna cosa haga. El escrito en cuestión tuvo, entre otros, el fin de mandar al exilio a José Bergamín. Hasta que un día, no sé si en el 70, pues no llevo la cuenta, contra aquellas torturas hubo manifiestos que salieron por un tubo. Disparo sobre un comisario. En 1968 el comisario Melitón Manzanas murió tiroteado. Este acto de violencia sucedido en Irún dio mucho que pensar. Que sí, que no, seguro. Por entonces oyóse un poema algo rudo acerca de la ley llamada del embudo.
Miren la ley del mudo que va contra mi conciencia. Miren la ley del mudo que va contra mi conciencia. Si a mí me matan es orden, si me defiendo es violencia. Si a mí me matan es orden, si me defiendo es violencia. La ley del mudo, en fin, así la van componiendo. La ley del mundo, en fin, así la van componiendo. Orden. Si me dan palos, violencia, si me defiendo. Órdenes si me dan palos, violencia, si me defiendo. Según piensan los señores, no tengo dónde cogerme. Si a mí me matan es paz, pero si traen de defenderme. Violencia engendra violencia, dicen otros muy concretos. Violencia engendra violencia, dicen otros muy concretos. Escucha estos cantos ahora, no se oyeron nuestros gritos. Escucha estos llantos ahora, no se oyeron nuestros gritos. Vida de muerte triste, sirva a otros descarriendo. Con tormento viven siempre los que viven del tormento. Miren la ley del embudo que va contra mi conciencia. Miren la ley del embudo que va contra mi conciencia. Si a mí me matan es orden, si me defiendo es violencia. Si a mí me matan es orden, si me defiendo es violencia. Hacia una definición de la tortura. ¿Les ha gustado la función? Mas antes de acabar, el tiempo que nos queda vamos a aprovechar hablando de la ONU, que con frase segura en el 75 definió la tortura. Se considerará tortura todo acto por el cual un funcionario público u otra persona, a instigación suya, inflija intencionadamente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero una información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospecha que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otra. También, en el año 75, en médica asamblea celebrada en Tokio, del Japón, capital afamada, se definió la tortura, con palabras que ahora poca gente recuerda y mucha gente ignora. Es tortura la inflicción deliberada, sistemática y desconsiderada de sufrimiento físico o mental por parte de una o más personas actuando de por sí o siguiendo órdenes de cualquier tipo de poder,
con el fin de forzar a otra persona a dar información, confesar o por alguna otra razón. Definición, como ven, un tanto pobre y muy discutible. ¿Podríamos quedar a charlar después cuando acabe esta función? Sí, quizás podríamos hablar del protocolo de Estambul. Sirve para los abogados, para discernir entre tortura y malos tratos. Para los médicos, para enseñarles cómo deben recoger los testimonios. Y para los psicólogos, para ayudarles en los procedimientos de las entrevistas. Yo hablaría del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Acaban de condenar al Reino de España por enésima vez. A mí me parece importante subrayar que el Instituto Vasco de Criminología de la UPV y el Gobierno vasco presentasen un informe sobre las torturas entre 1960 y 2014, y según recoge dicho informe se han documentado más de 4.113 casos de torturas. Ay, sí. Se agradecen las aportaciones. Y volvamos a esta pieza didáctica de 1986. Por ejemplo, se puede recordar que para Foucault la tortura es, más que un método de investigación, un anticipo del castigo que el juez acaso no determine. El mero hecho de ser sospechoso, según Foucault, parece hacerlo merecedor a uno de un castigo. El cuerpo interrogado en el suplicio constituye el punto de aplicación del castigo y el lugar de extorsión de la verdad. Pero además es para nosotros, como ya hemos dicho antes, una columna del sistema, una columna infame. Detrás de algunas puertas. Detrás de cualquiera de esas puertas puede estar el infierno. Detrás de algunas puertas de aspecto inocente hay gabinetes de tortura. Las gentes pasan por delante sin imaginarse lo que sucede al otro lado de esas puertas. Parecen puertas como otras de este mundo, al otro lado de las cuales una dama puede leer un libro de poemas. Un joven señor soñar en una vida nueva mientras se peina ante el espejo. No hay nada siniestro en esas puertas. En ellas no se lee, perné si va en la chita dolente. O bien, dejad toda esperanza los que aquí entráis. Mas todo el mundo sabe que al otro lado está el infierno. La columna infame. ¡Derribad esas puertas! Derribad la columna. Vamos. Joseba Regui, elegía. Detrás de algunas puertas habitan los infiernos. ¿Quién no lo sabe? Detrás de algunas puertas sabemos que la muerte trabaja con voces pestilentes y oscuras, pedos y golpes y horrendos risotones, carcajadas. Hay quienes lo han entrado en esos infiernos muchas veces y algunos no han salido nunca de ellos. Por ejemplo, Joseba Regui, tú. Hay puertas que al mirarlas parecen de oficinas con tristes mecanógrafas y mortecinos sueños. Pero no, al otro lado hay alguien que gime sus dolores entre demoníacos funcionarios amantes de su España. ¿Qué es esto, hermanos míos? ¿Dónde estoy? ¿Existe todavía la plaza de Cizurquil? ¿El fraterno poteo? ¿Todavía la vida? No quiero imaginarte. Permite que descanse un poco, recostado. Estoy muy cansado hoy y tú estás muerto. O estás tú muy cansado y yo estoy muerto.
Me agarro a mis poetas para echarte una mano y digo, como el poeta César Vallejo a cierto moribundo le dijo: no seas malo en sucumbir, refrénate al morir y ya no mueras. Joseba, ahora, ¿qué quieres que te diga? Anda muy dulce la mañanita hoy. Ayer tuvimos nieblas que no veas por la zona y el sirimiri fue caricia. Voy a buscarte mañana, ¿te parece? Nunca te conocí, pero ahora tu sombra muy fraternal la siento y ella me anima a andar. ¿Te imaginas qué cosas? Así pues, no pienses en dejarnos, no, nunca te vayas, míranos y tampoco te enfades, que ya te veo, porque ahora hable tanto de ti, es solo por un rato. Y no puedo olvidar aquella noche nocturna, qué cosas dice uno, en que escuché tu muerte por la radio y dije sin pensarlo, malditos seáis, y cosas algo fuertes. Por lo demás, ahora que te he cantado, estoy mejor, y tú me has mirado y animado a levantarme, y estoy en pie, ¿lo ves? Y ya camino, y llevo flores rojas a tu tumba, pero no flores para la muerte, no, sino para que florezcan terribles en un futuro carmesí o escarlata. Y basta de elegías. La mañana está dulce en la bahía de Chingudi. Ya pronto llegará la primavera como siempre. Hondarribia, 9 de febrero de 1985. ¿Qué hacemos ahora? ¿A qué era primero?